Muy buenas tardes. Vamos a empezar la primera sesión de esta segunda parte de este ciclo de lectura, debate y prospectiva que estamos desarrollando en torno a las conferencias que Mariátegui dictara hace 100 años, ¿no? Y que finalmente se publicaran en Historia de la Crisis Mundial, ¿no? Este libro. Hemos tenido hace 2 semanas, una sesión introductoria de esta segunda parte, un poco para, digamos, recoger todo el debate que hemos tenido en toda la primera parte y tratar de explicar cómo va a desarrollarse esa segunda parte, ¿no?, del ciclo. La idea es que no sean conferencias, sino que participemos y podamos estar presentando todos los que participamos de este espacio las distintas lecturas. No son lecturas demasiado largas, pero creemos que por lo que hemos estado trabajando, volver a Mariátegui es realmente importante, porque desde el Perú tenemos un punto de partida para mirar el mundo de hoy también, en diálogo con él. Este mundo que está caracterizado ahora justamente por una crisis, ¿no? La crisis civilizatoria, las guerras interimperialistas y la necesidad de tener una mirada además desde el marxismo de lo que viene ocurriendo, ¿no? Desde un marxismo tan creativo como el que Mariátegui tenía, aportaba, desarrollaba, ¿no? Entonces, bueno, no me he presentado, mi nombre es Álvaro Campana, me han dado ahora me han dado la oportunidad de poder iniciar esta sesión porque no estuve en la reunión pasada. También para presentarles a la institución a la que yo represento, ¿no? Soy parte de una institución que se llama Nuestro Sur, Espacio de Reflexión y Acción Política, y junto al archivo José Carlos Mariátegui estamos impulsando este ciclo, estos de conversatorios. Y eso, ¿no? Darles la bienvenida nuevamente, pedirles persistir en este esfuerzo, perseverar. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora en el Perú es que no perseveramos. Y creo que si algo nos planteaba Mariátegui es eso, ¿no? Que la historia es duración y todos los esfuerzos que tenemos que desarrollar tienen que ser consistentes, persistentes y perseverantes. Sin más, entonces, le voy a dejar en la palabra a Eduardo, quien, como es habitual, ¿no?, elabora un texto. Ustedes han recibido un material didáctico para esta sesión con las lecturas. Eduardo prepara un texto que nos sitúa en las conferencias, en la época también, ¿no? Y a partir de ello se va a hacer una presentación, ¿no?, de las lecturas que tocan para hoy. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Un gusto de volvernos a encontrar en esta sesión. Es la primera sesión del segundo ciclo, después de esta sesión introductoria que tuvimos hace 15 días, como bien ha dicho Álvaro. Nos acompaña también Nicole Soberón, que hace 15 días se ofreció voluntariamente para preparar una motivación al intercambio, ¿no? Parte de la dinámica de estas sesiones, los que han estado en el primer ciclo lo recuerdan, es que sea un intercambio, no es una charla, no es una conferencia. Entonces pedimos a algunas de las personas que se han inscrito como participantes en el ciclo, de que preparen no una presentación detallada, no un resumen, sino una reacción a la lectura, una motivación a la conversación, ¿no? En todo caso, hemos podido conversar con Nicole sobre esto y ella creo que tiene claro un poco lo que buscamos con esta intervención. Y a mí me toca en unos breves minutos contextualizar un poco este tema, ¿no? A esta quinta sesión le hemos puesto como título general los arreglos postbélicos, o sea, lo que vino después de la guerra, que es básicamente la Conferencia de Versalles, el Tratado de Versalles, la Sociedad de las Naciones y todo lo que quedó de ahí, ¿no? Ya ustedes lo han visto en los textos, no se trata de resumirlo, Nicole hará referencia a ello. Lo que yo he querido hacer en el texto introductorio que enviamos hace ya una semana, dicho sea de paso, lo normal es que lo enviemos 10 días antes, esta vez fue apenas una semana antes, para poder tener tiempo para ir revisando, leyendo y pensando. Espero que a partir de esta semana que comienza ese ritmo se retome.
Lo que yo querido hacer con el texto es ubicar las dos conferencias que vamos a revisar hoy, ¿no? Una conferencia centrada en el tema de la paz de Versalles y la otra en el aspecto quizás más importante de lo que quedó pendiente, ¿no? Que es el tema económico, ¿no? Los arreglos económicos que quedaron de la paz de Versalles y todos los problemas que esto generaron. Bueno, entonces, en una primera sección del texto que les hice llegar, traté de hacer no un resumen, sino llamar la atención sobre algunos aspectos de la discusión, el debate, no solo intelectual, sino político, sobre el tema internacional en el mundo moderno, ¿no? Digamos, la idea central ahí es que la paz, entre comillas, aparece en la agenda internacional después de la guerra, ¿no? Es un poco sido la secuencia desde la famosa, la primera de estos acuerdos, la paz de Westfalia en 1648, que fue un arreglo después de las famosas guerras de religión entre católicos y protestantes, que duró varias décadas. Después tuvimos el Congreso de Viena, 1814-1815, que es el acuerdo que se produce después de las guerras napoleónicas y de la derrota de Napoleón por las potencias reaccionarias, y después la Conferencia de Versalles, ¿no? Que es justamente el tema de la Conferencia de Mariátegui. Bien, entonces hay una historia ahí diplomática, básicamente europea, pero que siempre afecta al conjunto del planeta, ¿no? Ya desde el Congreso de Viena hay un tema de reparto del mundo entre quienes firman el acuerdo de Viena, y eso se intensifica y se hace mucho más fuerte después de la paz de Versalles. Entonces, hay una historia política del asunto, pero simultáneamente hay una reflexión teórica, filosófico-política sobre el tema de las relaciones internacionales, el orden mundial, el gobierno mundial, incluso es una idea que aparece, ¿no?, en las versiones más utópicas, en el buen sentido del término, de la modernidad, pero que constantemente está confrontándose con una realidad que no se deja encauzar fácilmente en estos acuerdos. Eso está ahí sintetizado. En todo caso, quedan ahí algunas referencias para quien le interese profundizar. Y en el marxismo el tema ha sido tratado no como un tema, digamos, prioritario, pero han habido referencias, ¿no? Particularmente Marx y Engels, ¿no?, en sus escritos más políticos, una y otra vez hicieron referencia a estos acuerdos, ¿no? Hay alguna cosa sobre la paz de Westfalia, pero sobre todo sobre el Tratado de Viena, porque es el orden bajo el cual ellos van a desarrollar el conjunto de su actividad. Pero ciertamente el tema internacional, de las relaciones internacionales y los acuerdos internacionales, adquiere mucha mayor importancia teórica en el marxismo y en general en el campo socialista, cuando entre fines del siglo XIX e inicio del XX ya se perfila claramente esta nueva etapa del capitalismo, el imperialismo. Es en el contexto del imperialismo que el tema internacional adquiere otra dimensión, ¿no? Básicamente porque a partir de ese momento se da un salto de una mirada en la cual los protagonistas son los estados nacionales a una mirada en la cual aparece un campo por encima de los estados nacionales, ¿no?, que es el campo del imperialismo, que está vinculado con los estados nacionales, pero que tiene su propia lógica y su propia dinámica. Bien, en fin, esto del marxismo está mencionado. Y las conferencias, ¿no? Las conferencias, en fin, ya eso se va a mencionar, se va a trabajar directamente ahora. Quizás vincular esto con lo que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, ¿no? La relación paz-guerra es clave para entender esto, ¿no? O guerra-paz. Guerra primero, la paz como resultado de la guerra. Primero viene la guerra, después viene la paz. Entonces, toda la reflexión mariáteguiana sobre la guerra que hemos seguido detalladamente en las primeras conferencias, creo que va a volver a aparecer ahora, ¿no? Pero junto con eso, y ahí no quiero adelantar, simplemente lo menciono como tema, el tipo de análisis que Mariátegui hace de lo internacional. Yo creo que eso es algo que le debemos prestar bastante atención,
porque hay varias peculiaridades ahí que en todo caso aparecerán en la conversación, ¿no es cierto? Y algo que dijimos en alguna de las sesiones del primer ciclo, y lo volvimos a mencionar en la sesión pasada, es esta capacidad que tiene Mariátegui de personificar las corrientes políticas, ¿no? Y de escribir a través de los personajes de las distintas opciones que están en juego, ¿no? Yo acuñé este término, un gran fisonomista político, ¿no? Mariátegui como un gran, ahora que estamos en medio de debate sobre el rol de la caricatura en la política peruana, en algunos casos las fisonomías que hace Mariátegui son bien de caricatura, sobre todo en los escritos juveniles y en algunos temas internacionales también, pero esa capacidad de sintetizar en el personaje, incluso en su estilo, en sus antecedentes, lo que va a representar en términos políticos. Eso es algo que lo menciono, lo dejo ahí, aparecerá seguramente en nuestra conversación. El tipo de personaje que menciona, pues ciertamente es de otro nivel de los que solemos ver nosotros en la política actual, ¿no? Y esta capacidad de ir de la economía a la política, de lo nacional a lo internacional, ¿no? Una idea que mencioné ahí para la conversación también es, creo que nos dan buenas pistas sobre cómo interpretar o cómo entender el proceso de construcción de las decisiones políticas, ¿no? Creo que hay varios momentos en los cuales ese tema va a aparecer con fuerza y seguramente lo conversaremos luego, ¿no? Y bueno, y por último, su ratificación internacionalista, ¿no? Creo que la vez pasada lo dijimos, hoy que hay una tendencia un poco inadvertida quizás, ¿no? A someternos a una lógica geopolítica para juzgar lo internacional. Mariátegui nos recuerda fuertemente una lógica de clase para juzgar lo internacional, ¿no? En la cual ciertamente lo geopolítico va a tener un rol, pero es a partir del análisis de clase que se definen los criterios fundamentales, ¿no? Bien, esos serían, ¿no? Como digo, hay mucho más que se podría mencionar, pues aparecerá en la conversación que tengamos, ¿no? Y justamente entonces, para poder avanzar en esa, para ya entrar directamente a esta conversación, sí, le habíamos pedido, le habíamos encargado, pedido, en fin, ha sido mutua la decisión, a Nicole Soberón, que nos haga que haga la introducción a los textos, ¿no? Y entonces en ese sentido yo dejo en el uso de la palabra a Nicole para que nos presente sus motivaciones, sus reflexiones, sus preguntas, y luego, como es habitual, abrimos un intercambio entre quienes estamos presentes. Adelante, Nicole, y muchas gracias una vez más por haber asumido esta tarea. Gracias. Buenas tardes con todos. Primero, disculparme por la tardanza. Me presento, soy Nicole Soberón, soy estudiante de San Marcos de Ciencia Política. Bueno, la dinámica que en sí voy a hacer el día de hoy, ¿se escucha? Aunque creo que mi voz es grave, así que se va a escuchar perfecto. Yeah. La dinámica que tengo pensado el día de hoy es, he sacado 4 citas relevantes de todo el texto y a partir de cada cita voy a ir desarrollando con la finalidad de establecer conversación, y no voy a hacerles un resumen porque considero que aquí todas las personas ya deben conocer un poco y que tratar de explicarles algo que no conocen no sería muy estratégico. Así que, como mencionó Eduardo, yo les voy a estar hablando sobre el Tratado de Versalles. La primera cita que he resaltado es: el tratado no merece, por tanto, el nombre de Tratado de Paz, merece más bien el nombre de Tratado de Guerra. ¿Qué es lo que menciona en sí Mariátegui? Es que va a ser no solamente este tratado, sino la paz en general, la partida a los problemas económicos y políticos que se van a suscitar después. Creo que por historia nosotros conocemos que este tratado fue un impulso para la Segunda Guerra Mundial por las condiciones en las que estuvieron supeditadas Alemania. Entonces, eso es lo primero que va a resaltar Mariátegui. Asimismo, él va a afirmar que en sí este tratado, en vez de seguir los 14 puntos que menciona Wilson, que ya los voy a desarrollar después, en vez de consolidar y no hacer o tratar de castigar al país que ha perdido, lo que hace es fraccionar. Es como que tú cometiste este error, entonces yo te hago todas las medidas para que tú sostengas este error, sin embargo, no te doy la posibilidad de que cambies.
No sé si me logra entender. Otra cosa que menciona es que sí, esta iniciativa de Wilson de establecer una política de colaboración, de integridad territorial, económica o política en sí, simplemente va a ser usado por otros personajes de manera individualista. Lo cual simplemente, si bien Wilson pudo tener una primera intención, no se va a cumplir del todo. Y de hecho, eso es algo que va a mencionar después y que lo voy a mencionar en citas posteriores. Y en sí, es que no hay en sí una seguridad de paz. Lo que simplemente se dan son un castigo por determinados hechos, pero sin embargo no se soluciona nada. Y lo que se incita, y por historia podemos ver, es que se incitó a una Segunda Guerra Mundial. La segunda cita que creo que es relevante es: la paz ofrecida por los aliados alemanes era una paz sin anexiones ni indemnizaciones, una paz que aseguraba a los vencidos su integridad territorial, una paz que no echaba sobre sus espaldas el fardo de las obligaciones económicas de los vencedores, una paz que garantizaba a los vecinos su derecho a la vida y la independencia, la prosperidad. Sobre la base de estas garantías, Alemania y Austria depusieron las armas. ¿Por qué menciona esto? Porque el contexto histórico-político es que en sí Alemania, como tanto Austria, no se pararon a pensar en lo establecido en el Tratado de Versalles. Ellos contemplaron lo que se había puesto y no quisieron, o bueno, por la situación o el contexto, no quisieron hacer mayor análisis profundo sobre ello y simplemente se rindieron y se condicionaron a lo que estaba propuesto. ¿Por qué? Porque ellos decían, sí, este punto me está diciendo que me va a dar integridad, si bien tengo cierta sanción, pero no la van a cambiar, eso en la realidad no se cumplió. Entonces, si bien, como mencioné, habían condiciones de paz ya mencionadas anteriormente por Wilson, y esto fue motivo para que tanto Alemania y Austria aceptaran lo que estaba puesto, simplemente personajes como George, que se van a mencionar, que se oponía en sí, y también lo que menciona es que en sí esto fue un interés no solamente de los países vencedores, sino que también era un interés internacionalista, como mencionó Eduardo, ¿de qué? De bajar a Alemania, como en ese momento se podría decir, estaba en potencia. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer? Es expoliarlo, o sea, quitarle todo lo que ellos poseían con la finalidad de que la clase que había dominado sea la clase ahora dominada. Ahora, la tercera cita que voy a mencionar es: dos estrategas hábiles y experimentados, dos falaces zorros de la política burguesa. ¿A qué hace Mariátegui alusión? Hace alusión a Clemenceau, disculpen si no lo he pronunciado bien, y a George. ¿Por qué? Como mencioné anteriormente, Wilson había establecido 14 puntos. Y en estos 14 puntos, lo que había propuesto de manera general era una desaparición de las barreras económicas, reajustes, desarrollo, no igualitario, pero desarrollo tanto en todos los sectores o países involucrados, también una integridad territorial y una independencia política. No se trataba simplemente de un castigo, sino de una posibilidad también, ¿para qué? Para que Alemania tenga la posibilidad de resarcir lo cometido, no simplemente destruirlo. Sin embargo, los personajes que anteriormente he mencionado no tenían esa idea. En sí, ¿qué es lo que habían hecho? Si bien el tratado ya estaba implementado, las cláusulas fueron un motivo de cambio. Por ejemplo, George burló en sí, y en la realidad lo que hacían era interpretaciones convenientes al interés que ellos tenían de manera individual o como país, o al país que representaban en sí. Entonces, esto hacía que el sentido que había dado Alemania y Austria en un sentido, pues se quede reducido a la nada, porque al final no era lo que ellos tenían pensado, era sumamente peor. Entonces, si bien el programa de Wilson garantizaba una paz sin tanto resarcimiento, simplemente lo que hace el Tratado de Versalles es obligarlos no solamente a la reparación de todos los daños causados,
sino también a los daños de los civiles, a la reconstrucción de ciudades, al pago de pensiones de víctimas. Y claro, nos podemos ponernos a pensar y podemos poder decir, claro, esto, pero es lo que tenían que hacer. Pero sin embargo se tienen que evaluar las condiciones en las que había quedado Alemania, y es algo que va a mencionar Mariátegui también, que es la razón por la cual no se destruía completamente Alemania. ¿Y cuál era la lógica? De que no se podía, ¿por qué? Porque al final estaban correlacionados. Al final dependían, cierta forma, por ejemplo, lo que menciona es que Francia o Italia, uno de estos países va y invade y le Francia le quita cierto territorio de Alemania, y la pregunta que nos hace Mariátegui es, ¿por qué no se queda totalmente con este territorio? Y la respuesta que él mismo nos da es que no podía hacerlo, porque no le convenía como país. Entonces no te podía destruir porque necesitaba de Alemania. Entonces es este juego internacionalista de no necesito que seas dominante, te necesito dominado, pero te necesito dominado de tal forma que no vuelvas a resalir, por así decirlo. Y la cuarta cita que he resaltado es: el tratado en sí obliga a dispensar a las naciones aliadas, sin derecho alguno a reciprocidad, el tratamiento aduanero acordado a la nación más favorecida. Y es aquí donde Mariátegui le va a dar un matiz más político, más internacional, ya va a dar en sí un concepto mejor desarrollado, ya no simplemente una interpretación a lo que había ocurrido. ¿Y qué es lo que nos menciona? Que en sí la intención es que los países de la civilización occidental sean mandatarios de las otras civilizaciones, como lo puede ser África, Asia. Otra cosa es que nos menciona que en sí puede existir una sociedad de estados. Claro, esto es un concepto muy internacionalista. Sin embargo, ¿qué es lo que él menciona? Que esta sociedad de estados en sí va a ser un régimen capitalista. ¿Por qué? Porque al final lo que mueve son los intereses, ¿no? Y en sí, lo que siempre he estado repitiendo es que va a ser una adhesión de la clase dominada con la clase dominante, y donde no se va a tratar de un internacionalismo diplomático, o lo que nosotros podemos entender a manera general que es lo internacional, sino que va a ser un internacionalismo capitalista. Ese es el concepto que desarrolla Mariátegui, y que también menciona que en sí va a ser como un homenaje, y de manera exacta dice, va a ser un homenaje involuntario de la burguesía a nuestro ideal proletario y clasista del internacionalismo. Y en sí, lo que nosotros podemos recalcar de esto, y esto para lo que abro debate o conversación, es que va a terminar diciendo que en sí va a existir esta tensión entre los intereses burgueses nacionales y los intereses burgueses universales, y no precisamente la paz va a ser una estabilidad, sino que va a ser la reproducción de un sistema capitalista. Cualquier opinión, estoy acá dispuesta, y aquí estamos los presentes. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso para... Es muy bueno. Muchas gracias, Nico. Justamente creo que has acertado en lo que esperábamos, ¿no? Ideas motivadoras, temas centrales. Y lo que abrimos ahora es un intercambio, ¿no? Quizás podríamos ir viendo, primero veamos el texto sobre la paz de Versalles, ¿no? Y después podemos ver en la segunda parte el texto sobre las consecuencias económicas de la guerra, aunque ambos están relacionados, en fin, podemos opinar libremente, pero en todo caso... comenzamos, ¿no? Abrimos las intervenciones, a ver quién se anima con alguna intervención. Sí, para que circule por ahí. Ya, a ver. Opiniones. Ahí creo, a ver, aquí, nuestro amigo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Es agradable nuevamente encontrarnos, ¿no? Esta convocatoria tanto de nuestro sur con el Archivo Mariátegui, y por supuesto también agradecer al museo por sus instalaciones. Yo quisiera hacer un primer comentario en relación a cómo se entiende la paz, en relación a esto de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Y lo que yo puedo rescatar es que se ve pues lo que es correlación política entre diferentes estados burgueses, ¿no? Una cosa es Inglaterra, otra cosa es Francia y otra cosa es Estados Unidos. Y que en realidad lo que se busca no es paz, si es que se entiende paz, como buscar el bienestar de la población y todo esto, sino básicamente es que la paz
es básicamente un discurso falaz para tratar, digamos, de sacar provecho unos de otros. En este caso, la propia lógica de la acumulación del capital, la propia competencia a nivel internacional implica que entre estados burgueses están tratando, por supuesto, de sacar provecho unos de otros. Y vemos diferentes tipos de interés, ¿no? Una cosa es Inglaterra, que prefiere que Alemania esté en mejores condiciones, pues para poder sacarle más cosas. En cambio, Francia no le interesa eso, porque lo que le interesa es acabar más bien con Alemania, porque es un peligro. Y vamos a ver posteriormente en la Segunda Guerra Mundial qué es lo que ocurre. Y por supuesto, a Wilson, que es representante de los Estados Unidos, lo que le va a interesar es, de todas maneras, negociar. No importa que de los 14 puntos casi todos no se tomen en cuenta, lo que me interesa es que la sociedad de naciones surja y pueda garantizar una estabilidad internacional entre todos los estados. Y por supuesto esto nos lleva a algo que mencionaron la sesión anterior, que es esto del bloquismo o campismo, ¿no? En todo caso, ¿con quién nos ponemos de acuerdo? ¿Quién es más beneficioso? Y Mariátegui pues cierra una de estos dos textos, no recuerdo, creo que el primero, que estamos discutiendo ahorita, con que el tema no es tanto, no va por ese lado, sino va por una cuestión de clase, ¿no? La solidaridad o el apoyo para la clase del proletariado, en todo caso. Eso es lo que yo vendría a decir primero, porque en realidad no es solamente una cuestión de el desarrollo de fuerzas productivas, digámoslo así, ¿no? Que garantiza el bienestar de la gente, sino las decisiones políticas que se hacen en este caso, o que se puede ver, la lucha política que se puede ver entre las diferentes fuerzas burguesas que se expresan en cada uno de los estados burgueses, porque en realidad es eso, allí se toman las decisiones, incluso cómo el proletariado puede entrar a negociar, ¿no? Lo que se puede denominar como su programa mínimo. ¿En relación a qué? No al desarrollo, digamos, evolutivo de fuerzas productivas o en todo caso de lo que son medios de producción, sino básicamente en cómo se negocia y cómo se lucha políticamente en ese sentido, en lo que es correlaciones de fuerza. Eso, gracias. Gracias. A ver, ¿quién más? ¿Alguna opinión? Sí. Ahí está nuestro amigo. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación en general, también por el texto preparado que permitió situar bastante la discusión. Yo quería comenzar diciendo cómo nuevamente vemos el análisis fino de Mariátegui para interpretar cosas que otros autores y otros contemporáneos suyos no veían con tanta claridad necesariamente. Y lo dijimos antes sobre Mussolini, con su análisis sobre Mussolini, pero en este caso creo que lo que mencionó la compañera sobre el tratado de muerte, que antes que sea un tratado de paz es un tratado de guerra, es algo que Mariátegui ve con bastante nitidez, el hecho que las condiciones de este tratado fueron de alguna forma algo que llevó luego al auge del nazismo y de Hitler, ¿no? Otra cosa que está en el texto y en la otra conferencia que también me parece que es algo que vio Mariátegui y que hasta ahora muchas personas no ven, es cómo la tregua que le otorgaron en Inglaterra a la clase proletaria con todas estas ventajas se dio en mucha parte en base a la colonización de otras partes del mundo. Entonces, cuando se habla de el periodo de oro del capitalismo del 45 hasta los 70, muchas veces se olvida que eso se dio sobre la base de la periferia del capitalismo, explotar el proletariado de otras partes del mundo, que hasta ahora creo que muchas personas que reflexionan sobre el keynesianismo de la época y la etapa de oro de una conciliación, no se dan cuenta de este aspecto más estructural y mundial del asunto. Y lo otro, nuevamente, sobre el análisis internacional de Mariátegui, me parece que es muy interesante el periodo también, el nacimiento de la Sociedad de Naciones en general, como un primer foro político que congrega a estados más allá del centro europeo capitalista. Él dice que trata de poner también a países que, aunque no sean occidentales, son dominados por los países occidentales, algo que va a ser
distinto en Naciones Unidas por todo este auge de la descolonización también, y todas estas otras cosas que diferencian un poco esos dos momentos. A mí me parece interesante también. Mariátegui ya no estaba para ese entonces, pero el Perú también entró, ¿no?, a la Sociedad de Naciones, una época en donde también el Estado peruano, los dirigentes políticos, vieron con utopismo y con idealismo entrar a este espacio de repente para recuperar territorio chileno que había tomado Chile, esperando que este foro político tomara los puntos de Wilson, y vemos que no, que los puntos de Wilson entraron en conflicto con políticos, como dice Mariátegui, más sagaces y mucho más audaces para tomar decisiones que no iban por ese lado. Y bueno, simplemente quería terminar diciendo que eso me parece importante, lo que está en la introducción, las distintas formas de enfocar lo internacional, los enfoques más liberales, los enfoques realistas, y cómo el marxismo tiene componentes de ambos enfoques. Un enfoque que se fija en las correlaciones de fuerza, en los intereses, pero también en un ideal universal. Creo que eso sitúa un poco cómo podemos hoy en día analizar lo internacional desde una perspectiva de clase, y cómo se impregna los intereses de clase con intereses de los estados-nación. Y eso está bastante claro, ¿no? Como Lloyd George tiene que tomar decisiones por la correlación de fuerzas al interior de Inglaterra, o cómo eso sucede también en Francia, y en Estados Unidos. Él menciona las mayorías que tenían en cada uno de estos países. Y bueno, y por último, el lenguaje de Mariátegui me gustó bastante, en partes en donde dice que él se disculpa por ser muy duro con Francia de repente, pero es porque él no va a tener un vocabulario eufemístico y mesurado de los catedráticos y los diplomáticos, sino más bien uno combativo y beligerante, y que sus simpatías están al lado del proletario universal. Entonces, ese lenguaje también es muy atractivo, y creo que es muy fácil leerlo y engancharte. Muchas gracias, muy pertinente. Aquí, Pablo Solán, aquí adelante, por favor, Pablo. Sí. Listo. Tres cosas, ¿no? Primero, en realidad en la Primera Guerra Mundial hay dos ganadores, precisamente, Francia e Inglaterra, ¿no? Porque Francia también se mete a agarrar las minas de carbón que hay en Alemania, ¿no? Y también Inglaterra, lógicamente, ¿no? Italia, a pesar de haber sido parte del bando ganador, no le dan casi nada, porque y por eso se voltea de lado en la siguiente guerra mundial, ¿no? Ahora, otra cosa también, que esto no es, claro, no es un tratado de paz, pero tampoco es una derrota militar contundente de Alemania, ¿no? Entonces quedan ahí bandas de soldados desmovilizados con armamento y todo, ¿no? Ahora, yo lo quiero traer al Perú de los 90, ¿no? O sea, después de estos procesos de guerra, aparecen los outsiders, llamaron. Hitler no era parte de un partido político tradicional, ni los socialdemócratas, ni de los otros. Entonces, y igual acá aparece Fujimori después de un conflicto armado interno, ¿no? Cómo esto da caldo de cultivo para que surjan estos personajes fascistas, echándole la culpa a los partidos tradicionales, llamarlo así, ¿no es cierto? Igual en Italia sale Mussolini, que no era, si bien era socialista, pero tampoco era parte de un partido tradicional. Cómo estos conflictos puede ser la posibilidad de que surjan gobiernos fascistas posteriormente, ¿no? Eso pueden desarrollar, ¿no? Gracias, Pablo. Aquí, nuestro amigo detrás, pásale atrás, ya. Habla un poquito fuerte para que escuchen atrás también. Sí, sobre lo que se ha comentado hasta ahora,
Yo lo que quería en todo caso es enfatizar la cuestión de diferenciar esa cuestión entre el campismo y el análisis de la lucha de clases, ¿no? Creo que justo la originalidad de Mariátegui, o lo que se intenta rescatar el día de hoy, que es algo que en parte se ha perdido, es esa mirada sobre los hechos. Y en el caso de lo que es la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, yo creo que no hay que perder de vista, que está implícito, ¿no? Pero creo que se puede quizás profundizar más esa idea, la relación entre el capitalismo y la lucha o dominación colonial, ¿no? Porque finalmente, para empezar, Austria-Hungría y Alemania eran los países que a nivel de todo el proceso anterior de colonialismo habían quedado menos favorecidos, ¿no? Eran los que de alguna manera se habían quedado atrás en la repartición de África, de Asia, ¿no? Así es. Y recordemos también que ese proceso de colonización también se da dentro de Europa. Por ejemplo, Polonia era colonia del Imperio Ruso. Tenemos a la comunidad Rosa Luxemburgo hablando sobre cómo había esta dominación colonial sobre Polonia, por un lado de Alemania, por otro lado de Rusia, que están ahí como en el medio, también teniendo una propia lucha nacional. Lo mismo sucede en Irlanda, lo mismo sucede a cierto punto en Italia, ¿no? Porque también, claro, son países europeos, pero podemos ver que el desarrollo del capitalismo dentro de esos países no es homogéneo, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, el sur de Italia es más pobre, es más rural, igual el sur de Alemania, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que para entender la paz de Versalles hay que entender, e incluso el discurso de Wilson y los 14 puntos, o 15 puntos, no recuerdo si eran, la cuestión del interés burgués detrás de la paz, ¿no? Que es finalmente, por un lado, debilitar a los grandes imperios para garantizar, por un lado, la repartición de colonias, que hay una renegociación o una suerte de nuevo pacto para repartirse el mundo, pero también en relación a lo que es la liberalización de los mercados. Porque finalmente, en relación a lo que son los objetivos bélicos y políticos, al momento del desarme, al momento de la derrota, básicamente, como dicen, no es destruirte, es colonizarte, es volverte una colonia funcional, o en todo caso, renegociar contigo la posición de tus colonias para yo tener mayor territorio de ultramar, ¿no? Pero hay eso de por medio, ¿no? O sea, ver la paz en realidad como el caballo de Troya de una plataforma liberal que tenía Wilson y del interés burgués detrás del libre mercado, libre comercio, repartición de colonias, etcétera. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Quién continúa? A ver, ¿quién otro? A ver, ahí hay pedido de palabra. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha, no? Sí, sí. Sí, quería hacer un par de apuntes. Tengo uno tercero, pero lo voy a pensar mejor. El primero es un apunte que creo que es más metodológico acerca de la manera en cómo Mariátegui analiza esa cuestión, y que la hemos visto también en ocasiones pasadas, que es, lo digo un poco pensando en cómo también se piensa en la política hoy, ¿no? Usualmente en esa política hoy hay mucho de este politicismo que solamente identifica la política como juego de actores, ¿no? Pero lo interesante de Mariátegui es que tiene un enfoque a la vez clasista que no subestima también los aspectos psicológicos. Y creo que la manera en cómo describe a Wilson, cómo describe a Clemenceau y cómo describe a Joy George, no sé si lo dije bien, Sí. también creo que dice mucho acerca de las potencialidades de un análisis de coyuntura desde la perspectiva marxista, de cómo articular tanto dimensiones de clase, tanto dimensiones sociales, como también las creencias individuales de los actores al momento de tomar decisiones, ¿no? Creo que ese es un punto que me parece clave, y me parece que también es necesario conversar más acerca de cómo se analiza políticamente el desarrollo del capitalismo hoy. Y el segundo, algo que también me queda mucho del texto, es cómo es que Mariátegui habla de la sociedad de naciones, más allá del idealismo o del utopismo que tenía Wilson como efectivamente una sociedad convocante, ¿no? Es una alianza internacional de naciones, que en realidad él señala muy claramente que una alianza no estaban realmente todos los países, o las alianzas no involucraban una participación igualitaria de todos los países que estaban en principio convocados a la misma, sino que más bien era una sociedad que estaba compuesta por básicamente las potencias internacionales que estaban básicamente negociando directamente los acuerdos posteriores a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y creo que la manera en cómo lo pone, ¿no? De acuerdo contigo, Eduardo, cuando él es un gran fisionomista político, ¿no? Cuando dice la sociedad de las naciones era una sociedad de gobiernos,
era una sociedad de Estado, ¿no? Considerando además que en el marxismo los Estados son vistos como instrumentos de dominación de clase, creo que esa sola frase justamente da cuenta del carácter clasista que él le atribuye a una sociedad que Wilson vio quizá demasiado idealmente, o definitivamente demasiado idealmente, como una muestra de esta solidaridad internacional que al final Mariátegui reconoce como un tributo, ¿no? Él lo dice al internacionalismo proletario, ¿no? Entonces esas dos cosas, el método que articula tanto el debate, el análisis de clase con las dimensiones individuales, y en segundo lugar, la necesidad de cuando pensamos la política, cuando pensamos en estos tratados internacionales y podemos extrapolar la lógica de análisis de Mariátegui acerca del Tratado de Versalles, también esos otros espacios multilaterales, ¿no? Internacionales como la ONU, la OEA, el TIAR, ¿no? en la Guerra Fría, ¿no? Como detrás de estos tratados hay definitivamente intereses justamente de cómo las burguesías se reparten el desarrollo del capitalismo, ¿no? Eso nada más. Gracias. A ver, hay varios pedidos de palabra ahí, por acá. A ver, estamos bien, está concurrido. Bien, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Bien, bueno, yo quería sugerir lo siguiente. Estamos hablando de estados, de intereses de estados nacionales y el juego que hay entre ellos, pero no olvidemos el Gran Congreso de Berlín del año 1884-1885, en donde se desarrolló lo que se llamó una paz armada, o sea, hubo una carrera armamentista. Vale decir, es un tiempo en el cual se preparó el ambiente para una futura guerra. Ahora, pero lo que yo quisiera aportar es en hacer una sugerencia. Estos estados no actúan solos. Hay elementos motivadores para la guerra. Entonces, pienso yo que también hay que plantear la cuestión a partir de los monopolios. Lenin hablaba justamente que estábamos en la etapa del imperialismo y la revolución proletaria. Bueno, el imperialismo son monopolios. El economista Hodgson lo plantea así. Entonces, hay que enlazar el papel de estos monopolios con los estados nacionales, ¿no? ¿Y cómo juegan ellos? Porque prácticamente son ellos los causantes de la guerra. Yo creo que ni siquiera podríamos echarle la culpa necesariamente al Kaiser Guillermo II o al zar Nicolás II de Rusia directamente, sino tenemos que ver lo que hay detrás. La famosa guerra anglo-boer, que terminó en 1902, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De una lucha entre, digamos, dos potencias, ¿no? Entonces, yo sugiero que hay que apuntar a eso, porque, por ejemplo, eso también me parece que se repite hoy. No le podemos echar la culpa solamente a Putin o al presidente de tal cual país, no. Aquí tenemos que ver el capital financiero que está detrás. Entonces, eso tenemos que señalarlo con nombre, título, nombre de empresa, etcétera. Porque si no hablamos en esos términos, pienso yo que la gente todavía se va a quedar preguntándose quiénes son los verdaderos causantes de la guerra. Porque los trabajadores, de hecho, no son los causantes de la guerra. Los partidos del proletariado y la Tercera Internacional tampoco son causantes de la guerra. Entonces, en eso sí hay que quedar claro. Yo sugiero que esto a los compañeros de nuestro sur, que se hagan ese trabajito de hablar ya no solamente en términos de estados nacionales, sino también denunciar pues a estas empresas que son los verdaderos causantes de la guerra, hablar de esa manera directa, ¿no? Eso es todo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, a ver, ¿quién más? Aquí, ahí, el colega. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, Mariátegui en un momento del texto habla, ¿no? Creo que lo ha mencionado la compañera también, de la Sociedad de Naciones, ¿no? Y le menciona como una internacional del capitalismo, ¿no? Una internacional capitalista. Y ese término me parece bien interesante, ¿no? Es un detalle que creo que se nota más en los textos de la escena contemporánea, ¿no? Aunque Mariátegui no habla tanto de este detalle, ¿no? De comprender, ¿no? Cómo esta sociedad de naciones, bueno, realmente como una internacional del capitalismo, ¿no? ¿Y en qué sentido? Pensando un poco en esa época Wilson, ¿no? El idealismo que había propugnado Wilson en las relaciones internacionales,
cómo esta idea, que claro, se había producido debido a que la guerra había sido un desastre para todos, ¿no? Entonces, claro, el discurso idealista sobre la paz y la cooperación ganó fuerza, ¿no? Pero Mariátegui también lo interpreta, ¿no? Como un discurso que favorable a los avances del capitalismo, ¿no? Y especialmente del capitalismo en su fase, bueno, imperialista, ¿no? Acá podemos notar que, claro, que en la época de Mariátegui ya habían intelectuales como el mismo Mariátegui que ya se olían un poco lo que en el futuro iba a ser, bueno, esto que hoy conocemos como la globalización, ¿no? Y que al final del día no es un proceso, pues, igualitario, ¿no? De desarrollo para todo el mundo, sino que, claro, Mariátegui mismo lo dice, ¿no? Hay países que están más desarrollados, que son los beneficiarios, ¿no? Del sistema mundial capitalista y de su desarrollo, y otros espacios que más bien no son tan desarrollados, ¿no? Y es parte del mismo sistema, ¿no? Todo esto, ¿no? No es que sean sistemas distintos, ¿no? Mariátegui luego sobre el Perú va a decir todo el país no es que esté dividido en dos, sino que es un mismo sistema capitalista y la manera en la que se ha insertado en los distintos espacios de la nación, ¿no? Y al final este discurso sobre la sociedad de naciones, ¿no? Me parece un detalle interesante, ¿no? Cómo la sociedad de naciones finalmente es un intento de promover este discurso cooperador que finalmente es necesario, es funcional al capitalismo, pero la sociedad de naciones termina fracasando, ¿no? En ese momento. Y hoy en día nos hemos dado cuenta, ¿no? A pesar de que el discurso utópico ha seguido, por ejemplo, tenemos las Naciones Unidas, las sucesoras de la sociedad, la sucesora de la Sociedad de Naciones, pero es un organismo que tiene las alas cortadas, ¿no? Porque, bueno, ya hoy día mismo creo que queda claro que las Naciones Unidas mucho no pueden hacer, ¿no? Porque si pudiera hacer mucho, Estados Unidos no se habría unido, en primer lugar. La Unión Soviética tampoco. Esos son detalles importantes, ¿no? Pero finalmente Mariátegui se va dando cuenta que la Sociedad de Naciones está fracasando, ¿no? Y él lo interpreta también como un fracaso, él lo empieza a interpretar como un fracaso del sistema capitalista, ¿no? Por eso también habla de la crisis de civilización, ¿no? Ya con el surgimiento del fascismo, este discurso de Mariátegui se hace más fuerte, ¿no? Pero al final del día, bueno, ese tema, ¿no? Como Mariátegui va entendiendo, ¿no? Cómo el desarrollo del capitalismo promueve estos discursos, como el de Wilson, ¿no? La necesidad de la cooperación entre países, ¿no? Y a la vez, bueno, quizás también la existencia de burguesías nacionales que más bien se oponen a ello, ¿no? Bueno, ello requiere ya un análisis más amplio, pero es cierto que Mariátegui, en cierto sentido, era un visionario, ¿no? Bien, a ver, ¿quién más? Sí, adelante, Álvaro, adelante. El micrófono. Sí, igual, digamos, me parece importante, o sea, este esfuerzo de leer otra vez a Mariátegui tiene que ver también con intentar ir más allá de los esquemas que muchas veces nos hacemos, ¿no? Efectivamente podemos encontrar formulaciones que nos hacen obviar los detalles justamente que eran característicos de este esfuerzo más de dar cuenta de estos aspectos más específicos, ¿no? De la época, de los juegos de fuerzas, de los estilos políticos, en fin. Creo que es interesante, por ejemplo, no sé, me ponía a pensar en lo de Wilson, ¿no? Ya vimos en el ciclo anterior cómo la derrota de Alemania, que no era un ejército ni mucho menos que había sufrido bajas y que todavía tenía un potencial bélico importante, se produce por una cuestión ideológica, ¿no? Por esto que Mariátegui llama la guerra total y que tiene que ver y que moviliza aspectos ideológicos. Yo me preguntaría, por ejemplo, si lo de Wilson era solamente una argucia ideológica para esconder los intereses imperialistas de los Estados Unidos, o si también hay elementos ideológicos que obviamente coinciden con el tipo de capitalismo que se va desarrollando en los Estados Unidos, un capitalismo más liberal, a diferencia seguramente del capitalismo alemán, o si quieren también francés o inglés, y que les hace creer a los norteamericanos que ellos eran una nación predestinada
para construir un mundo pacífico, efectivamente, más estable, ¿no? Entonces, y creo que esa es una de las causas, efectivamente, Wilson logra expresar un anhelo universalista de su capitalismo, de un tipo de capitalismo, y creo que la debilidad justamente del capitalismo alemán ¿no? O el de Austria tiene que ver justamente con que no son capaces de representar, aparentemente por supuesto, ¿no es cierto?, ese ideal universalista, ¿no? Sino es muy particular, ¿no? Es un capitalismo más chauvinista. Entonces, me pongo a reflexionar sobre esto también, ¿no? Cómo los aspectos ideológicos operan y también los aspectos políticos, como muy bien se ha mencionado acá, ¿no? Como esto que eran las bases supuestamente de la paz, finalmente son destruidos por la acción política de determinados actores políticos y tienen que ver con las correlaciones de fuerzas también internas de los propios países, ¿no? O sea, es complejo, no es tan simple, no es una simple fórmula, ¿no? Entonces, eso es una primera cosa que me parecía interesante decir. Por otro lado, me parece muy importante esto que Mariátegui dice sobre, y bueno, que acá se ha mencionado, ¿no? Cómo la paz es el resultado de la guerra, y habría que preguntarnos, y Mariátegui también lo plantea, ¿no? ¿Es posible la paz en el capitalismo? ¿No? ¿Es posible la paz en el capitalismo? ¿O la naturaleza misma del capitalismo es la guerra? Y finalmente, si la paz no es la guerra por otros medios, que es un poco lo que se ha dicho aquí, ¿no? O sea, efectivamente, la guerra en un tiempo de paz estaba ya siendo preparada, una paz armada, ¿no? Se producían las carreras armamentísticas y todo esto, pero en realidad son como momentos que no dejan de lado la guerra, ¿no? O sea, hemos vivido en el mundo la llamada Guerra Fría, ¿no? Aparentemente un tiempo de paz, de equilibrio, pero sabemos que no ha sido así, ¿no? Ha tenido su contracara en el colonialismo, ¿no? En fin, las luchas de liberación y todo esto, ¿no? Entonces, creo que también es importante reflexionar sobre esto, porque creo que es importante que entendamos ahora que la paz es la guerra por otros medios, ¿no? Y que es justamente la dinámica del capitalismo la que busca permanentemente ampliarse, romper barreras, tanto internas como externas, y eso es lo que produce justamente las guerras interimperialistas, ¿no? Efectivamente, la expansión del capital que echa mano del Estado, ¿no? Para seguir ampliando, digamos, sus ciclos de reproducción, y eso es lo que vemos ahora. Y finalmente quisiera hacer una reflexión sobre esto último que ha dicho, creo, Martín, sobre las Naciones Unidas, ¿no? Claro, digamos, efectivamente las Naciones Unidas, mientras fueron funcionales a los intereses norteamericanos, pues, digamos, tenían para ellos una legitimidad, ¿no? Igual ellos, digamos, violentaban permanentemente lo que eso significaba, pero ahora se ha desembozado eso, ¿no? O sea, ahora ya no les importa, y claro, y sin embargo, digamos, la necesidad de un orden internacional que garantice, pues, yo me pongo a pensar en lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? O sea, realmente, ¿de qué puede cogerse ya el pueblo palestino para sobrevivir? ¿No? ¿A qué cosas puede invocar para poder sobrevivir? ¿No? Cuando ya ha estallado ese orden internacional efectivamente, y que a muchos nos puede alegrar que ya se acabó la pantomima de las Naciones Unidas, de los derechos humanos, ¿no? Y sin embargo, vemos cómo eso también tiene consecuencias sobre los propios pueblos oprimidos del mundo, que ahora no tienen tabla de la cual agarrarse, ¿no? Y, en fin. Entonces, efectivamente, ahí vemos cómo la Sociedad de Naciones, seguramente, y las Naciones Unidas han sido funcionales a eso, a esos intereses, pero también han tenido seguramente elementos progresivos, ¿no? Algo de progresivo han tenido, y bueno, en fin, eso quería mencionar. Gracias. Bien, a ver, sí, adelante. De veras. Adelante. Resaltar esto penúltimo que mencionaba el compañero de esta pregunta de si es la guerra parte de capitalismo, y algo que quisiera tomar en cuenta, que ustedes tomen en cuenta para que se haga mayor el debate, es que ya en la conferencia sobre los problemas económicos de la paz, lo que menciona
Mariátegui es que en sí la intención de Europa de hacer una reorganización capitalista, esto en base o como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, lo que va a causar es que haya esta competencia de que se quiera ampliar más al capitalismo, al consumismo. Sin embargo, ¿esto cómo lo podemos relacionar para que no se limite simplemente a la producción, como mencionaron anteriormente, sino que esto hace que las clases sociales, la clase trabajadora en sí, trate de reclamar las necesidades mínimas que ellos merecen? Sin embargo, Europa o las potencias no van a tener ese interés de, y es por eso que considero que siempre va a haber esta disputa de necesito que tú consumas, sin embargo, no te voy a dar la capacidad de que tú logres eso, y esta conflictividad, este choque, creo que va a generar lo que mencionó nuestro compañero, de que siempre va a existir este conflicto de, solamente mencionaré. Ok, a ver, ¿algún otro comentario? También quería hacer algunos pequeños comentarios suscitados por lo que estamos escuchando esta tarde, que es muy sustantivo. En primer lugar, no había tomado nota de eso al redactar el texto que les envié, pero el primer artículo de Mariátegui que se publica en Lima, estando él en Italia, Cartas de Italia, un artículo que se publica en mayo del año 20, o sea, 3 años antes de estas conferencias, meses después del tratado y de todo esto, es un artículo sobre la sociedad de las naciones. Y es un artículo en el cual dice, eso está muerto, eso nace muerto. Nace muerto primero porque Estados Unidos no está, porque justamente Wilson había perdido en diciembre del año 19 la votación en el Congreso norteamericano sobre la adhesión a la Sociedad de las Naciones. En segundo lugar, porque en realidad los que mandan ahí son 3, el Consejo, ¿no es cierto? Los tres grandes ganadores. En tercer lugar, porque no está Rusia, que es un país de 120 millones de... O sea, da una serie de razones, ¿no? Eso es a los meses de haber desembarcado en Europa. O sea, es un análisis radical, contundente sobre la Sociedad de las Naciones, ¿no? Eso para reiterar esta capacidad crítica de perspectiva, ¿no? de José Carlos en el análisis de lo internacional. En segundo lugar, sí, el acuerdo, la paz de Versalles, la Sociedad de las Naciones, es un arreglo de las potencias ganadoras y es un arreglo entonces a favor del sistema, es la internacional del capital, sin duda. Pero lo importante también es notar de que al interior de esa alianza, de ese entente, hay tensiones que van a ser significativas para la lucha política, para el curso político, ¿no? Y en una frase que está puesta en las hojitas de introducción, si no me equivoco, escrita ya después, creo que en el año 29, Mariátegui resume la diferencia entre Francia e Inglaterra de manera brillante, ¿no? Francia llevó a Versalles un programa burgués nacional, Inglaterra llevó un programa burgués imperialista, ¿no es cierto? O sea, Francia fue a Versalles a afirmar su interés de Estado burgués nacional, de aplastar a los alemanes para que nunca más nos vuelvan a invadir, porque recordemos que la Comuna de París, ¿no es cierto?, y la invasión de los alemanes, la segunda vez, al menos en menos de medio siglo. Entonces, ese era el contenido del comportamiento francés en Versalles, era propio de la burguesía francesa, el Estado burgués francés. En tanto que Inglaterra no por humanitario, porque Mariátegui dice no porque creyese mucho en Wilson. Lloyd George, lo de Wilson, como es brillante esa expresión, en realidad a Wilson entre Lloyd George y Clemenceau lo mecieron pues en la conferencia, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo Mariátegui, ¿no? O sea, él hablaba de sus cosas, de sus cuestiones, y nosotros estaban haciendo los artículos, ¿no? Pero, en fin, pero no es por compartir esa visión más universalista, ¿no? Lloyd George lo que quiere es un capitalismo estable, bajo conducción del Imperio Británico, ¿no es cierto? Y ahí hay una diferencia entonces, ¿no es cierto? Que va a ser significativa para el curso político posterior y que va a volver a plantearse y se va a resolver de otra manera. No es el caso ahora, pero para los que les interesa sería interesante comparar los acuerdos de la paz con Versalles con los acuerdos de la segunda posguerra, ¿no? Ahí a nadie se le ocurrió aplastar y destruir Alemania y poner, al contrario, el gran compromiso fue
reconstruir, y hay la competencia, quién reconstruye mejor y más rápido, ¿no es cierto?, entre el campo capitalista occidental y el campo socialista liderado por la Unión Soviética, ¿no? Había cambiado la lógica, pero a lo que voy es a que en este momento hay diversas lógicas de mantención y reproducción del capitalismo, ¿no? Y esas diversas lógicas son importantes para la lucha política, son las que van a marcar esos 20 años de inestabilidad entre la paz de Versalles y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso creo que está ahí. Y se ha mencionado, y creo que hay que ampliar un poquito claro, no es el tema, el mismo Mariátegui dice, eso lo voy a desarrollar luego, la conexión entre la reconstrucción y la nueva expansión del colonialismo, que es este colonialismo capitalista, a diferencia del colonialismo de los siglos XVI y XVII, que era un colonialismo mercantilista principalmente, pero que está muy vinculado con el gran tema de discusión de los marxistas de la década de la primera década del siglo XX, el tema de la cuestión nacional. El tema de la cuestión, que no solo es el tema de las colonias, es un tema europeo. Es el tema de Irlanda, es el tema de Polonia, es el tema de todas las nacionalidades que estaban bajo el imperio austrohúngaro, o las que estaban bajo el imperio otomano. Y es curioso cómo, ustedes lo han visto, los 14 puntos de Wilson en varios lugares alude al tema, ¿no? El quinto punto es reajuste de las reclamaciones, reajuste, ¿no? La palabrita es bastante revelada, de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los pueblos sean tomados en cuenta, al igual que las aspiraciones de los gobiernos, o sea, los estados burgueses, cuyo fundamento habrá de ser determinado. Evacuación de todo el territorio ruso. Después está oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio Austrohúngaro. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano. O sea, son unos 4 o 5 enunciados de manera totalmente ambigua, como dejándolos a merced de la correlación de fuerzas, obviamente, ¿no? En todo caso, el tema nacional es un tema que estuvo fuertemente planteado ahí, se resolvió en la práctica a través de la constitución de estados que aprovecharon la crisis para establecerse, para autonomizarse en algunos casos. Los propios británicos, tuvo que darle pues un nivel de autonomía a Irlanda. En la década del 20 es que se funda la República de Irlanda, que es en tanto hay un pedazo de Irlanda que se queda con el Reino Unido, pero hay una porción de la isla que se autonomiza y aparece la República de Irlanda. En fin, entonces, ese creo que es un tema que va a aparecer varias veces y está aquí, ¿no? Y quería añadir una consideración más metodológica, pero más metodológica y filosófica, ¿no? En varios lugares, Mariátegui ejerce una de las características centrales, creo yo, del análisis marxista del capitalismo y de la sociedad en general, que es sacar a la luz las contradicciones internas. Las contradicciones internas del capitalismo, las contradicciones internas de la dominación burguesa. En varios lugares lo va a marcar, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice, bueno, de lo que se trata es de incrementar la producción, ahorrar más para pagar la deuda, ¿no? Y para mantener el sistema hay que explotar más a los trabajadores por también contentarlos en parte, ¿no? Pero no es posible las dos cosas a la vez, ¿no? No es posible las dos cosas. Entonces, ahí está sacando a la luz la contradicción interna del sistema. Igual que cuando habla de Francia frente a Alemania. Francia quiere expoliar a Alemania, cobrarle todo y a la vez quiere aplastarla. Entonces, no puedes pues, cobrarle todo a un mendigo, a alguien que está en bancarrota, que está muriéndose de hambre. Pero dejarlo que se recomponga para que te pague la deuda, tampoco, ¿no? Entonces, esa capacidad de analizar y sacar a la luz las contradicciones internas es fundamental, creo yo. Porque no es la crítica de fuera, no es la crítica externa al asunto, que suele tener un tono más bien moral o moralista, ¿no? Qué mal, qué injusto, ¿no? Acá el problema no es que sea malo o injusto, es que no es viable. No es viable porque tiene una contradicción interna, que es en el fondo el gran aporte de Marx al análisis del capitalismo. No es la crítica moral externa frente a los horrores del capitalismo, sino es la crítica que identifica sus contradicciones internas que lo hacen inviable, precario, inestable, propendiente siempre a la crisis, ¿no? Igual, este mundo que Mariátegui describe está cargado de contradicciones internas que por encima de los discursos, que son, claro, no hay que verlos como engañamuchachos, ¿no? No es que Wilson tenía un proyecto de dominación de mediano plazo, ¿no es cierto? No es que él inventaba, o sea, todo ese rollo
era porque él pensaba que con eso ellos iban a consolidar y mantener una Pax, ¿no es cierto?, global, y nosotros allá a la cabeza. No, pero el problema es que eso tenía serios contradicciones internas, ¿no? Para comenzar, que en Estados Unidos poca gente lo acompañaba en esa idea, ¿no? La opinión pública norteamericana ha sido y sigue siendo básicamente antiglobalista, ¿no? O sea, ellos son el pueblo elegido, el destino manifiesto y bueno, mandarán sus tropas cuando sea necesario, pero involucrarse mucho en los asuntos del mundo tampoco les interesa mucho, ¿no? Se involucran siempre al final, ¿no? Como digo yo, he dicho varias veces, el asunto es que ellos son los que hacen las películas sobre las guerras, entonces son los que aparecen como... Ese es ellos llegan al final de la guerra y ya entran a tomar la capital y después hacen la película, ¿no? Pero lo que hacen en el curso de la guerra, y eso es algo que está planteado al final, Mariátegui no lo desarrolla, no sé si es problema acá los eruditos, Ana, Ricardo, al final, cuando hace en el artículo sobre las consecuencias económicas de la guerra, él habla de las reparaciones, ¿no? Y después dice, y el siguiente tema que vamos a ver es el tema de las deudas interaliadas. Y ahí termina la conferencia, ¿no? Probablemente es que ahí se acabó el tiempo, porque es larguísimo, en términos comparados con otros, ¿no? Y ese es otro tema, pero hay un artículo sobre las deudas interaliadas en la escena contemporánea, que es recomendable leerlo porque da la continuidad al tema. Y es importante ese tema, porque ese es el mecanismo a través del cual Estados Unidos va a comenzar a desplazar de la hegemonía a los británicos. Durante toda la guerra, hasta que se involucran los norteamericanos, ¿no?, sí participan abasteciendo a los países del Entente, igual que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Incluso abastecieron a la Unión Soviética. Pero, ojo, son préstamos, ¿eh? No son donaciones. Y después procedieron a cobrar esos préstamos, ¿no es cierto? Y con eso entonces el flujo de capital desde las potencias ganadoras europeas hacia Estados Unidos fue muy fuerte, tanto en los años 20 como después en la década del 40 y del 50. Entonces ese tema de las deudas interaliadas es importante y está mencionado como digo, hay un artículo sobre eso en la escena contemporánea, ¿no? Dicho sea de paso, ahí buscando información, saben ustedes que las reparaciones recién terminaron de pagarse en la década del 90, hace poco, porque había un artículo o algo así que se planteó después de la Segunda Guerra Mundial de que las reparaciones se pagarían cuando Alemania se reunifique. Entonces, parte de la deuda pendiente, que como digo por ahí, equivaldría hoy a 500.000 millones de dólares, terminó de pagarse después de la reunificación alemana. ¿Ah? Incluso en este siglo, o sea, hasta el siglo XXI ha durado. Estaba firmado, tienes que aceptarlo. Estaba firmado. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hacen un arreglo para no cobrarles ahí, ¿no es cierto? Pero se pone como condición, como en teoría Alemania se iba a reunificar en algún momento, y de hecho, bueno, se reunificó en la práctica décadas después. Ya, cuando Alemania se estabilice y se reunifique, ahí volverán a pagar la deuda pendiente de la guerra anterior. La reunificación sucede recién en el año 89-90, ¿no? Y se retoma el pago de la deuda y eso culmina, como precisa acá Ricardo, en el siglo XXI. Hasta ahí llegó Pero en fin, lo que yo quería llamar la atención era sobre esta necesidad de valorar las distintas estrategias imperialistas que están en juego, ¿no? Son distintas, son diversas. Y los niveles de estabilidad e inestabilidad que generan y de conflictividad. Y dos, esta manera brillante, ciertamente no tan filosófica en el sentido profesional del término, si quiere, pero igual y quizás mucho más comunicable de Mariátegui, de identificar las contradicciones internas del sistema, lo que hace que esto sea inviable. Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque quieres hacer esto y quieres hacer lo otro, ¿no? Y claro, la válvula de escape, como bien se ha señalado, para el tema de la estabilidad de Occidente, válvula de escape entre comillas, porque tampoco funcionó mucho, era ampliar la dominación colonial, ¿no? Y ahí Mariátegui hace lo mismo que hizo Marx en El Capital, en su análisis de Irlanda.
¿Por qué el capitalismo no estalla en conflicto en Gran Bretaña? ¿No es cierto? Por la colonización de Irlanda, por todo lo que implica, ¿no?, los movimientos de población, el crecimiento de los latifundios, la producción de alimentos más baratos, etc., ¿no? Hay 2 capítulos están mencionados en el texto que les hice llegar del Capital, en el cual se habla del papel de la colonización como una suerte de válvula de escape, ¿no?, a la acumulación de contradicciones en el capitalismo mismo. Bien, hasta ahí el comentario. Ricardo, y después acá el amigo, sí. Gracias. A ver, para no quedarnos solamente en lo que, de lo que Mariátegui escribe o dice, ¿no? Hay que ampliar un poco también el escenario. Hay una cosa importante. Tras la Primera Guerra Mundial se firman 4 tratados. Lo que pasa es que, como bien saben, los derrotados no fue Alemania, fue Austria-Hungría, Turquía, ¿no? Entonces se negoció por separado, en vez de negociar con, ¿no?, los vencedores con los derrotados. Si los derrotados se juntan, obviamente van a tener mayor fuerza para negociar. Entonces se firmaron 4 tratados, uno con Alemania, otro con Austria, otro con Turquía, y bueno, y con Hungría, ¿no? Entonces, Mariátegui se centra básicamente en Versalles porque es ahí donde están las principales potencias europeas, ¿no? Digamos, no comenta los otros tratados porque, aunque es de suma importancia también para entender justamente el surgimiento del problema colonial, el reparto del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, solamente lo anoto para eso, ¿no? Para que se entienda que este tema que se ha planteado de una nueva ofensiva colonialista, el conflicto en los países de Asia, ¿no?, que va a acompañar también los 20 y los 30, tiene que ver con esto. Lo otro es justamente, creo que la cuestión central que le pasa justamente al capitalismo es que los países tienen demandas en función de su estructura económica, necesidades de mercado, necesidad de materias primas, y obviamente en este caso las contradicciones internas tenían que ver con las demandas que cada país consideraba que era necesario para poder resurgir, pero que era contradictoria con las demandas de los otros, inclusive de los propios aliados, de Inglaterra y Francia, el caso de Italia. A Italia por eso no le dieron nada, se rompió por el lado más débil, ¿no? Aunque su mayor conflicto en Italia era con lo que había sido el Imperio Austrohúngaro. Entonces, y hay algo que se mencionó en una de las conferencias anteriores, es sobre las deudas interaliadas, es que Italia se endeudó y Rusia se endeudaron con Inglaterra y Francia para sostener la guerra. O sea, Inglaterra y Francia sostienen la guerra de estos 2 países y por lo tanto Italia tenía no solamente que resurgir su poderío industrial, tenía que satisfacer las demandas de la clase obrera que se le había dado durante la guerra. ¿Se acuerdan que lo hicimos? ¿No? Se había dado beneficios, pero que ahora se le querían quitar. Y además tenía que cumplir con pagarle los préstamos que le habían dado Inglaterra. O sea, había contradicciones de todo tipo, ¿no? Contradicciones de todo tipo. Y ahí viene justamente el Estados Unidos. Es que, nuevamente, saliendo un poquito del marco de los textos de Mariátegui, Estados Unidos es un país que estaba en otro continente. Y que históricamente, hasta el 11 de septiembre, era un país que tenía un par de fronteras naturales que protegían del conflicto con otros países, que era el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. El 11 de septiembre acabó con eso, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos se expandía sobre todo en América Latina, en unas regiones de Asia, y entonces, si ustedes se fijan, revisan los planteamientos de Wilson, en esos 14 puntos prácticamente Estados Unidos no está afectado por nada. Porque no son los territorios, no son las regiones, no tiene, entre comillas, colonias como ¿no? Que tienen. Entonces, en ese sentido, la propuesta de Wilson no era meramente pues, maquiavélica, sino que realmente él pensaba que para el crecimiento la ampliación del poderío norteamericano necesitaba de Europa, tenía que entrar en Europa. Lo había hecho, había prestado dinero ante la guerra, pero le prestará a Alemania para que pueda pagar su deuda en los años 20, ¿no?
También le venderá algunas armas para el rearme alemán, igual que la Unión Soviética, ¿no? Pero digamos que hay que tener en cuenta eso. Estados Unidos en otro continente tiene otra forma, o sea, tiene otro tipo de expansión capitalista, de un tipo nuevo de colonialismo, que es el colonialismo pues a través de la inversión de capital, más que el control de territorios y de población, ¿no? Eran las reservas de Europa, ¿no? Y bueno, la política norteamericana de no meterse en conflictos, al menos no con potencias tan poderosas como él, era para su política. Por eso es que el Congreso y la opinión pública norteamericana le dijeron, nosotros ya terminamos aquí nuestro trabajo, nos retiramos. Y para terminar, volviendo a Europa, si nos vamos más atrás, si ustedes se fijan, Inglaterra, Rusia y Alemania pelearon contra Francia en la época de Napoleón. ¿En la época de? Napoleón, la guerra napoleónica, ¿me entienden? O sea, hay una política exterior europea heredada del siglo XIX que todavía de otra manera influía en la toma de decisiones de estos países respecto a quién favorecer a quién no. El otro elemento es que Francia obviamente tenía fronteras con Alemania, pero Inglaterra no. Entonces hay otra serie de elementos, digamos, que secundarias, pero que en parte explican el razonamiento que podrían haber tenido los grandes actores, ¿no es cierto? Y por qué su política exterior era aceptada, era popular en sus países. O sea, Clemenceau, Lloyd George tuvieron un apoyo popular muy importante en sus países a las políticas que impulsaron. Aunque, como ya hemos comentado, por las contradicciones existentes, eran todas, absolutamente todas, irrealizables. El amigo de camisa roja primero, sí. Sí, ahí está, ahí después. Sí. Buenas tardes. ¿No será que nos hemos saltado unos miles de años y pensamos de que el causante de todas las guerras es el capitalismo? Ya Thomas Hobbes nos decía que el hombre es el lobo para el hombre, ¿no? Y utilizó el título de su libro de esa figura mitológica de la bestia bíblica, ¿no? El Leviatán. ¿Y por qué lo digo esto? Porque René Girard, él, en un congreso sobre violencia y religión, dice lo siguiente, ¿no? Dice, en el principio de la religión está la muerte violenta, ¿no? Y cita a Sigmund Freud, dice, y que somos una horda de animales dominados por un gran macho, ¿no? Que tiene el poder sobre las hembras y que tiene sometido a todos los machos inferiores. Cuando empezaba la conferencia, escuchábamos una bulla, y era de los barristas de Alianza Lima, porque hoy es clásico. Y si tuviéramos un partido con las dos barras, terminaría con algunos heridos y muertos. Yo soy de Huancayo, estudiaba en un colegio estatal. El colegio Tupac Amaru con el colegio Santa Isabel tienen esa misma pelea. Mis 4 hijos han estudiado en el colegio claretiano y tienen unas broncas con el colegio salesiano, ¿no? Y ¿no será que la condición humana es la violencia? Y si tendríamos un régimen hoy socialista y llegaríamos al comunismo, ¿tendríamos las mismas guerras? Porque tendrías matices de comunismos. Lo de Thomas Hobbes creo que nos plantea eso, ¿no? Gracias. Bien, aquí adelante. Sí. Bueno, retomando un poco, bueno, quizás como un matiz, yo simplemente mencionaría en relación al anterior que creo que también el biologicismo es parte de la ideología burguesa dominante, en el sentido de que trata de desplazar hacia un factor biológico, ¿no? Los factores sociales. En este caso, la intervención en tanto a lo que quería plantear de la guerra creo que tiene que ver con el hecho de que durante el proceso colonial, que empieza pues con el descubrimiento de América hasta finales del siglo XIX, digamos, vemos que ha habido un desplazamiento y que Inglaterra pierde la hegemonía en este proceso mundial de producción capitalista. Y yo más bien creo que la Sociedad de Naciones surge como una necesidad o el reconocimiento de que no hay un consenso en ese reparto del mundo. Y que hasta que eso no se resuelva, no va a haber paz en el mundo. Y eso se logra, creo yo, después de la Segunda Guerra Mundial, porque es a partir de la derrota definitiva de ciertos bandos y del hecho de
socavarlos y endeudarlos para que entren a tu modelo de hegemonía, te permite tener un control, o sea, aplacas a tus rivales, los endeudas para hacerlos entrar a tu esquema de poder y ya tienes un control del proceso capitalista mundial. Yo creo que Wilson en cierto modo la vio porque finalmente Estados Unidos es un país que desde su fundación tenía todas las condiciones para ser un país capitalista, monopólico por excelencia, por encima de Europa. Yo creo que en ese contexto ellos tenían un poco más de, o sea, están un poco más adelantados al escenario. Igual sabemos que el modelo de Wilson acabó en el crack de la bolsa en los años 30, o sea, ese modelo igual iba a ser un desastre, ¿no? Para toda Europa, pero era lo que de alguna manera podía haber funcionado durante 10 o 15 años y era lo que Estados Unidos en realidad buscaba porque, como mencionó también Ricardo, era el medio de entrar y meter todos estos monopolios estadounidenses al mercado europeo, ¿no? Justo Lenin mencionaba que entre 1880 y 1910 aproximadamente, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, un montón de rubros de la producción, sea acero, electricidad, carbón, habían pasado de tener entre 14 y 16 competidores a tener tan solo 2. ¿No? Ya había una suerte de reparto mundial o sea, a nivel de monopolios de los principales rubros industriales, ¿no? En este caso, pues, Estados Unidos apostaba más a estos monopolios industriales que al control colonial. Francia y Alemania obviamente estaban un poco más en la lógica del siglo XIX y un poco todavía resolviendo temas del siglo XIX. Inglaterra estaba tratando de hegemonizar de nuevo sin lograrlo, pero estaba en esa pugna y digamos que la Sociedad de Naciones fue el espacio de diálogo que no dio resultado. Entonces tuvieron que, digamos, aplacarse con 2 guerras para recién poder llegar a una situación en donde ciertos actores se vean fortalecidos, otros se vean debilitados para por fin llegar, digamos, a un pacto que duró aproximadamente 30, 40 años, ¿no? Eso sería todo. Dos observaciones puntuales acá lo que decía. Es un tema importante, no es un tema de que necesariamente en la conferencia, pero que sí. No, y me trajo a la memoria un evento que vivimos con mucho dramatismo, quienes, acá hay varios que creo que lo hemos vivido. En el año 1975 triunfó la Revolución Vietnamita, ¿no es cierto? Sí. Estaba en curso la Revolución Cultural en China. Y 2 años después, 77-78, estalló un conflicto militar muy fuerte entre China y Vietnam, que terminó con un triunfo de Vietnam, porque tenía un ejército mucho más en forma, digamos, ¿no? Y claro, no fue una derrota total de los chinos, pero había un conflicto ahí fronterizo y que sigue ahora en curso, ¿no? El mar de China, hay tensiones permanentes, ¿no? A nosotros nos chocó mucho en ese momento, ¿no? Vietnam, China, guerra, ¿no? En fin, y eso me lleva a, no es un tema como digo, pero sí es la idea nuestra es motivar temas, ¿no? ¿Cuál es el orden internacional deseable desde un punto de vista socialista? ¿Cierto? ¿Es un orden parecido a este de Naciones Unidas? ¿Es un orden con una institucionalidad fuerte? ¿Es un orden que incluso va a tener un ejército propio? ¿No? Que es un poco lo que en teoría tendría Naciones Unidas con sus cascos azules, que en realidad no sirven para mucho, pero ¿no? O yo he puesto ahí algunas notas en las notas introductorias, las reflexiones de, bueno, siempre Kant es el más lúcido de los filósofos burgueses, ¿no? Que dice, un orden internacional de estados imperfectos sería una desgracia, ¿no? Y dice, a lo más que podrían aspirar es a una comunidad de naciones, una especie de asamblea consultiva, algo así, ¿no? Pero en fin, desde un punto de vista de izquierda, ¿cuál es el orden internacional deseable? ¿Hasta dónde puede llegar una institucionalidad internacional, ¿no? Desde una óptica de izquierdas, socialistas, etc. En fin, eso es un tema que no está planteado en las conferencias y en realidad no se trabajó mucho en la izquierda, en el marxismo, porque, claro, lo que se armó fue en torno a la Unión Soviética, el campo socialista, pero también comenzó a tener fisuras desde los años 60, fines de los 50, 60, la ruptura chino-soviética, después los conflictos diversos, etc., ¿no? Ahí quedó. Y otro asunto, se mencionó y me pareció interesante en la mención el papel de los monopolios en todo esto y de los capitalistas. Y Mariátegui nos menciona con nombre propio, ¿no? Justo en la conferencia sobre
sobre las consecuencias económicas de la paz. Dice, la colaboración, pues está hablando de las posibles estrategias, ¿no? Colaboracionismo entre burguesía, proletariado u oposición intransigente, cómo tiene que ver con esto la Segunda Internacional, la Tercera Internacional. Dice, la colaboración del proletariado no podría ser adquirida sino mediante la aceptación del programa mínimo de las clases trabajadoras. Esto en la hipótesis colaboracionista. Y dice a continuación, a esa transacción se oponen los intereses de los grandes capitales de la industria y de la banca, los Stines, los Thyssen, los Lucheur, y sobre todo la nube de especuladores que prosperan en su sombra, ¿no? Me di el trabajo de buscar referencias a estos tres. De Stines, Mariátegui en general tiene una opinión positiva. En una entrevista que le hacen al volver de Europa, él lo menciona como un personaje, porque era un gran capitán de industria. Esto además que había salido desde muy abajo, ¿no? Y era prácticamente el gran magnate del acero en Europa. Y Stines, efectivamente se opuso a la guerra, ¿no? Se opuso a la guerra, a la Segunda Guerra, marcó distancia con Hitler desde muy temprano y terminó exilado incluso, ¿no? El otro, el Thyssen, sí tiene una posición mucho más ambigua. Thyssen financió a Hitler, fue de los que financió a Hitler, de los que promovió campañas para financiar a Hitler, hacer una bolsa de todos los empresarios. Al final, ya cuando Hitler se manda a la guerra, también toma distancia, se va, termina creo que incluso, y termina como muchos de esa época, nacionalizándose argentino, instalándose en Argentina. Pero interesante también es el tercero, Lucheur. Lucheur era francés, era un magnate del acero también, que tenía negocio con los alemanes. Y Lucheur en determinado momento, a mediados de la década del 20, va a promover en Francia, desde Francia, una revisión de los acuerdos económicos de la Paz de Versalles. Él asume la lógica de la reconstrucción. No prospera. Su corriente política es derrotada por los más nacionalistas, ¿no? Los más duros frente a Alemania. Y es considerado hoy como uno de los precursores de la Unión Europea, porque se hizo varias movidas de ese estilo. En todo caso, entonces, la referencia al papel de los capitalistas, ya con nombre propio, ¿no? Y de los distintos grupos empresariales, que aquí apenas se menciona, sí está en la lógica de Mariátegui, y creo que es muy importante tomarla en cuenta, ¿no? Porque hoy ya estamos hablando pues, de cosas que son 100 veces más grandes de cualquiera de las que pudo tener uno de estos señores, ¿no? O sea, las transnacionales de hoy tienen capital social que, salvo 15 o 20 estados en el mundo, superan el presupuesto de cualquier estado-nación. En fin, en todo caso, ese asunto, y es parte de la lucha política, el involucramiento político de estos grupos que suele pasar desapercibido, ¿no? Suele pasar desapercibido y no, tienen un rol específico que es necesario siempre identificar. Bien. Sí, adelante, ¿alguien más? Sí. ¿Qué tiene el grupo? Está el micro. Sí. Bueno, sobre este tema que se había mencionado antes, de las tensiones entre las distintas burguesías, a mí algo que dice Mariátegui en el texto y me pareció muy interesante es cómo tienen una mentalidad egoísta, un poco incapaz de ver la continuidad del régimen capitalista porque enfrascados en su propio interés inmediato no se están dando cuenta que este tratado tiene todas estas consecuencias. Una cosa que también nos hace pensar hoy en día en toda la cuestión climática, yo creo, ¿no? Cómo los propios países y empresas no se dan cuenta cómo están poniendo en riesgo todo el planeta, ¿no? Incluso en la última COP, que fue comandada por un empresario petrolero, poniendo en negociación todos estos temas climáticos, llama mucho la atención. Y volviendo al tema sobre las tensiones dentro del mismo campo socialista, también me parece interesante este tema. Y como se mencionaba, este conflicto entre Vietnam y China, que me parece interesante porque motivó a Benedict Anderson a escribir todo un libro, Comunidades Imaginadas, ¿no? A partir de cómo el marxismo no habría podido interpretar bien el tema nacional, porque en este ejemplo de la guerra
Vietnam y China, se veía claramente cómo el componente más importante para entender la política era el componente nacional y no, bueno, estos análisis de clase. Y motiva de nuevo a pensar en esto, qué tipo de orden mundial sería un orden más acorde a un modelo socialista. Y para terminar en ese punto un poco, también otro tema importante en esta última conferencia que dice Mariátegui, que me pareció interesante, es el socialismo más que un modo de producción, es un sistema de distribución, y lo pone ahí porque habla de las concesiones que se estaban dando, de seguros, de el estado de bienestar en general, y uno se pone a pensar en eso. También luego Foucault habla en parte de la gubernamentalidad que tendrían los estados burgueses en comparación con los estados socialistas, y es interesante ponerse a pensar en eso, ¿no? ¿Qué tipo de producción guiaría un estado socialista? Muy bien. Adelante, sí, vamos ya haciendo una última ronda, sí, pero está muy interesante. Sí, este tema del orden internacional, ¿no? Y los conflictos que surgen entre países, bueno, socialistas, ¿no? Claro, nos lleva a pensar bastantes temas, ¿no? Y especialmente, bueno, el tema del nacionalismo es bien interesante, ¿no? Porque también se habló precisamente de cuestión nacional bastante, y yo siento, ¿no? Que ahí hay una contradicción, ¿no? Un poco entre los nacionalismos, ¿no? Especialmente cuando los mismos socialistas son los que promueven el nacionalismo, y el internacionalismo que supuestamente debería estar a la base del movimiento socialista, ¿no? Y bueno, yo pienso, ¿no? Y que, claro, que ese internacionalismo habría que pensar en recuperarlo un poco, ¿no? Quizá el único orden internacional al que debería aspirar el socialismo es un orden globalista, ¿no? Porque la experiencia parece habernos demostrado que la alternativa nacionalista de muchos estados independientes, pues no funciona, ¿no? Lleva al fracaso, y no obstante, hay hoy día, bueno, una izquierda donde se está fortaleciendo una tendencia nacionalista en distintas partes del mundo, ¿no? Precisamente contra un globalismo que, claro, es más liberal, más liberal que socialista, ¿no? Pero también eso nos debería llevar a pensar en Latinoamérica y en cómo acá el nacionalismo siempre nos ha jugado en contra, ¿no? Porque las mismas izquierdas nacionalistas tanto hablan de latinoamericanismo, pero a la hora de la hora no parecen, a pesar de haber tenido muchas veces gobiernos, haber realmente impulsado una unidad en Latinoamérica, ¿no? Incluso desde una óptica nacionalista de latinoamericanismo para formar un bloque no realista frente al sistema internacional, igual no hemos logrado promover ese bloque, ¿no? Y en ese sentido, eso es algo interesante, ¿no? El tema de hablar más sobre el orden internacional que queremos, sobre el orden mundial al que deberíamos aspirar. Bien. Sí, adelante, adelante. Sí, a ver, ahí, sí. Sí, para complementar, creo que es un tema súper interesante, que tal vez lo podamos complementar ya posteriormente. Igual hay que considerar que la cuestión nacional en América Latina también no solamente es una cuestión de construcción de comunidades, ¿no? Políticas, pero también está muy fuertemente vinculada a la cuestión de la industrialización, ¿no? O sea, la cuestión de la dependencia, ¿no? O sea, Fernando mencionaba, creo que muy pertinentemente, esta cuestión de cómo es que en ese intento de reconstrucción luego de la guerra, va de la mano con la expoliación de los países periféricos, y me hacía acordar un poco a este leitmotiv de las teorías de la dependencia en los 60, ¿no? De que el desarrollo de las metrópolis genera subdesarrollo en las periferias, ¿no? Entonces, y toda la cuestión nacional, o gran parte de lo nacional popular acá en América Latina, está justamente planeado como una discusión en torno a cómo, o sea, en los resultados, y hablo, por ejemplo, del peronismo, del velasquismo en los 70, han sido básicamente, a pesar de la prédica de la vida del socialismo, han terminado siendo formas de construcción de estados nacionales, ¿no?
Entonces, parece ser de que efectivamente, y quizá también esta parte de la respuesta de lo que mencionaba Cristóbal, de que todos los intentos por pensar en izquierdas nacionales, ¿no? Hay un debate en los 80 sobre la izquierda nacional del Perú, al final termina justamente chocándose con la tarea de hacer, con la idea de hacer las tareas de la burguesía en esos territorios. Entonces, parece que estamos como que entrampados en esa imposibilidad de salir internacionalismo, porque básicamente tal vez las mismas condiciones o la misma vía de desarrollo que ha seguido la periferia capitalista en América Latina, con estas industrialización incompletas, ¿no? Monetaciones incompletas y con estados nacionales poco consolidados, estructuras de clases gelatinosas, ¿no? Pareciera ser que no nos permite ir como que a una idea mucho más allá de lo que se pretende en el siglo XX, ¿no? Nada más eso. Acá está el micro. Sí, no, me ponía a pensar en, no sé, no me acuerdo cuál de los miembros estos históricos de las Panteras Negras, cuando pensaban su situación en Estados Unidos, ¿no? Justamente a partir del tema del nacionalismo negro y de cómo plantearse la construcción de una alternativa en un país como Estados Unidos, o sea, eso cómo se iba a expresar en un orden político, estatal, si tú quieres, ¿no? O sea, ¿cómo sería eso, ¿no? Un país que de afroamericanos dentro de Estados Unidos, y claro, eso nos lleva a pensar también que justamente lo que se trata es de seguir indagando, buscando qué alternativas podemos construir. Los Panteras Negras se planteaban una idea que me pareció bien interesante, bien sugerente, pero que ha quedado ahí suelta, ¿no? Ellos hablan porque en un momento empiezan a establecer alianzas además con otros grupos, ¿no? De los latinos, en fin, otros grupos, ¿no? Los pueblos originarios, claro. Entonces ellos empiezan a hablar del intercomunalismo revolucionario, ¿no? O sea, claro, y ahí tendríamos que volver a pensar porque efectivamente, como bien decimos, es como que desde la izquierda, en nuestra crisis ideológica, hemos vuelto a caer, por ejemplo, en la lógica geopolítica y ya no en la lectura desde la perspectiva de la lucha de clases, ¿no? Vemos cómo ahora prácticamente las izquierdas se alinean en algunos de los bloques geopolíticos, pero ya la lectura de clases se ha perdido o tenemos fantasías sobre determinados regímenes, por ejemplo, ¿no? Y creo que lo mismo puede pasar con el tema del Estado, ¿no? Hemos entendido que el Estado debe cumplir un rol importante, puede cumplir un rol importante en la transformación de nuestras sociedades, así como el Estado hace un aliado del capitalismo también, hace un instrumento, no son lo mismo, no se funden necesariamente, sino que es como un instrumento. Pero habría que preguntarnos también si un orden distinto, superior, socialista, ¿no? Debería exacerbar la idea del Estado, y si más bien esta idea de que más bien de lo que se trata es de desmontarlo o de socializarlo, ¿no? Desde abajo, hay una clave también importante, ¿no? Entonces, a mí me parecen sugerentes también esas otras reflexiones que aparecen. Y por último, me pondría a pensar también en lo contemporáneo en China, ¿no? O sea, China parece ahora el país globalista, ¿no? Estados Unidos es el país primero, es América, ¿no? Ahora ellos que promovían la globalización en los años 90, ahora ya no son eso, ¿no? Ahora es China la que empieza a plantearse el debate sobre los derechos humanos, una forma de convivencia pacífica a nivel global, ¿no? En fin, una política de paz, por una parte, ¿no? Claro, son la nueva hegemonía, el nuevo hegemón, ¿no? Y quiere asumir eso, ¿no? Y claro, y pensar qué es lo que contiene ese proyecto. ¿Es un proyecto socialista, comunista? Como dicen ellos mismos, ¿es el socialismo con características chinas o es el capitalismo con características chinas, ¿no? Yo creo que vale la pena hacer esa reflexión para no hacer fantasías también de lo que viene en este mundo multipolar donde se ha destruido el orden internacional. Bien, creo que con esto vamos cerrando nuestra sesión de hoy, que ha sido extraordinariamente rica, sinceramente, ¿no? Y bueno, quedamos entonces convocados para la siguiente sesión, que va a ser dentro de 15 días, también en este local. El tema de la siguiente sesión es la crisis de la democracia. Hay un texto central con ese título, una conferencia con ese título,
que es corta porque son apuntes, ¿no? No es texto completo, pero el tema es suficientemente rico, sustantivo, y además, hojeando lo de Mariátegui, vamos a tratar de ver algunas referencias complementarias. Es un tema central, no solo en Mariátegui, bueno, en el marxismo, en la década del 20, en América Latina, ¿no? Cuando hicimos la revisión de Mauta hace algún tiempo, descubrimos que es transversal a todas las corrientes ideológicas, ¿no? El tema de la crisis de la democracia no solo es marxista, Mariátegui, hay en La Torre incluso, ¿no? Seoane tiene un artículo contra el sufragismo, decía él, que hoy día lo suscribiríamos, bueno, y probablemente lo acusarían de terruco a Seoane por ese artículo. En fin, en todo caso, ese es el tema, ¿no? Vamos a entregar en el curso de la próxima semana, haremos llegar unas pequeñas notas y el texto de la conferencia para nuestra conversación. Pero creo que hemos tenido una sesión realmente muy rica, muy sustantiva el día de hoy. Dicho sea de paso, nosotros usamos la casa y lo agradecemos mucho la posibilidad de hacerlo. La casa está con una nueva museografía. O sea, no sé si han visto, ¿no? ¿Tú tienes idea, Ana, de más o menos? Es reciente, ¿no? Esto. Ya. Hay una nueva museografía muy buena, ¿no? Yo invito a que entonces ya en la semana, cuando podamos verla, porque se renueva y vale la pena, y creo que invitar a otra gente a que la vea ayuda para alimentar esta idea, pues, de que la vigencia de Mariátegui está entre nosotros. Nada más. Sí, un mensaje. Hay varios nuevos, creo, o nuevas, sí. En la página del archivo, sí. ¿no? Y en las distintas redes sociales, tanto de Nuestro Sur como del archivo Mariátegui, hay un link en el cual pueden inscribirse y podemos sumarlos al grupo de WhatsApp y así poder hacerle llegar los materiales. Creo que eso también es importante, ¿no? Para que todos accedamos a los materiales. Muy bien, muchas gracias. Disculpe, una cuestión más. Sí, a ver, ¿quién se ofrece para hacer así como lo ha hecho ya nuestra amiga brillantemente, quién se ofrece para hacer una motivación, una presentación del texto? Ahí está, listo, acá nuestro amigo, perfecto. Ya, ¿Quién es? Listo, ya, gracias. Ahora sí, entonces, levantamos la sesión.